Vamos a recibir con un aplauso, por favor. Adelante, el micrófono es suyo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Gauna y junto con Rodrigo vamos a darles una pequeña plática sobre el bootleg hecho en México. En mi caso voy a platicarles un poco de la línea de las Guerras de las Galaxias. Yo tengo algunos años coleccionando y hace muy poco tiempo yo no conocía sobre el término bootleg. Estaba más familiarizado con lo que era el término juguete sin licencia o pirata, que era lo que aquí en México pues siempre vimos, ¿no? Desde niño. Y investigué un poquito sobre dónde viene ese término y viene de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en el siglo XIX. Había unas personas que transportaban el alcohol en las botas para comercializarlo. A esas personas les llamaban bootleggers. De ahí se acuña el término bootleg para las cosas sin licencia, no tanto para los juguetes, sino en general. Sí, como contrabando, exactamente. Aquí en México las figuras pues se fabricaban de manera clandestina en talleres pequeños, en talleres familiares con máquinas manuales, a diferencia de las figuras que se hacían de línea con máquinas industriales que tienen una capacidad enorme para hacer esto. Y por lo mismo este tipo de coleccionables, la mayor información se obtiene en base a experiencia, en base a ver las figuras, en base a, pues, ¿cómo les diré? A conocerlas, al ir adquiriéndolas, al equivocarse en adquirir cosas que son más nuevas y poder ir comparando. En mi caso, pues cuento con un par de buenos amigos que su familia se dedicó a vender bootlegs en los años 80 y me dieron una información que se me hacía muy interesante sobre dónde los conseguían. Estas piezas regularmente las conseguían aquí en el mercado de la Merced. Me hablaba también de un mercado de dulces que no sé realmente dónde está, pero a lo mejor la gente aquí sabe. Y de aquí se distribuían básicamente a toda la República, porque las figuras que se fabricaban aquí yo las he encontrado por toda la República. Yo soy de Guadalajara y allá llegaban las figuras hechas aquí en el Distrito Federal, a pesar que allá también había fabricantes locales, pero los más interesantes y la mayor cantidad de figuras venían procedentes de aquí. Estas figuras, pues en la niñez, ¿dónde las podíamos conseguir? Las conseguíamos en mercados, en tianguis, y muchos niños las conseguíamos fuera de las primarias, ¿no? En las mercerías, en las papelerías. ¿Cuál era la finalidad del bootleg? Pues se empieza a fabricar a partir de la necesidad de cubrir la demanda de juguetes que fueran al alcance de todos. Porque si ven ahí en la imagen, el comparativo, pues la verdad es que al bootleg le pusieron muchas ganas para que se pareciera al original. Pero en cuestión de dinero, si lo ponemos al día de hoy, tú podías conseguir un bootleg en 5 pesos, cuando una figura original al día de hoy te podría costar unos 200. Entonces imagínate, con lo que comprabas una original, ¿qué cantidad de personajes podías tener con lo que comprabas una original? ¿Cuántos bootlegs tendrías? Dentro de las características de estas figuras, pues viene cómo estaban presentadas. Las podías encontrar en mi experiencia de tres maneras distintas. A granel, que venía la figura suelta, en la bolsita como se ve ahí en la parte de atrás un clato con una pistola azul, o en bolsas de 3. Había bolsas de 3, estas son un tipo de bootleg, pero venían diferentes tipos de bootlegs y calidades en las mismas bolsas de 3. La parte de la foto de abajo
se ven los cartoncitos. Esos eran básicamente los cartoncitos que venían engrapados a las bolsas. Muchos fabricantes tenían sus tipos de cartones que eran muy interesantes porque les ponían como un arte distinto a cada cosa, igual a veces de su imaginación. Y vamos, ahorita esos son muy buscados y muy coleccionables. Incluso lo que hay en el mercado ahorita, la mayoría son copias de algún cartón que alguien tenía de esto, y pues a hacer negocio, ¿no?, actualmente con eso, pero los originales son muy difíciles de encontrar. Los bootlegs mexicanos tienen diferentes características. Estos en específico son los estáticos. Los estáticos son bootlegs que no tienen movimiento, están hechos en una sola pieza, y también los hacían diferentes fabricantes. Entonces eso lo hacía más atractivo porque algunos fabricantes decidían hacer un personaje, otros decidían hacer otro, y bueno, pues le dieron una gama enorme al bootleg estático. Estos son los bootlegs semiarticulados. Estas piezas tienen movimiento, pero no tienen todos los movimientos que tiene una figura de línea, ¿sí? En este caso, la figura roja es un 8 de 8. Esa figura solamente mueve las piernas. El Gamorrean, el Jabba, que es el naranja de arriba, y el Boba Fett, que es el amarillo, solamente mueve los brazos. Pero el Squidhead, que es el otro, mueve los brazos y también la cabeza. Este es pues las versiones de, bueno, es algunas de las versiones del bootleg articulado. Estos ya tenían la funcionalidad de cualquier figura de línea. El Rigis, que es el de los 3 ojos, ese mueve cabeza, mueve brazos y mueve piernas. Ese bootleg en específico es muy interesante porque tiene muchísimo trabajo. Esa pieza se desarma y se ve que le metieron mucho dinero en moldes, porque el hacer un bootleg articulado conlleva más trabajo, porque cuando salen del molde salen todos pegados a una especie de árbol. Hay que recortarlos, hay que limpiarlos, hay que armarlos y hay que pintarlos. Aún así eran económicos. En unos momentos más dará inicio la conferencia La Guerra de las Galaxias, bootleg hecho en México. Por eso, ¿verdad? Estos son las figuras de hule o de goma dura. No te pierdas la conferencia La Guerra de las Galaxias. Estaré presente. Hecho en México. Gracias. Los invitados Cristian Laura y Marco. Guerra de las Galaxias, bootleg hecho en México. Este es un adelanto de la conferencia. Les comentaba, estos bootlegs que son de hule o de goma dura, también los hacían con diferentes características, los hacían en diferentes densidades de materiales, pero básicamente la textura son como esas pelotitas que botan mucho, que son duritas. Esa es más o menos la textura que tienen esas figuras. Y los hacían con diferentes materiales. Ese material translúcido, la verdad es que es una de las piezas que yo en lo personal he visto que son muy difíciles de encontrar. Se han replicado ese tipo de piezas, pero tienen un detalle y una definición muy especial. No cualquier copia se asemeja a este tipo de figuras. También los hacían estáticos o articulados. Había figuras de goma suave. Estas figuras básicamente se asemejan a las viboritas o a las arañitas que se mueven muchísimo, que tiemblan, son como tipo gelatina, y hay versiones antiguas. Hubo otras versiones en los 90s también de este tipo de piezas, pero eran de otro material, parecían más bien una especie de silicón. Las que se hacen actualmente realmente están horribles y no tienen nada que ver con estos en cuanto a calidad y definición. Incluso estas tienen un olor medio especial, huelen así como que nunca le van a querer dar una mordida, huele a petróleo, pero bueno, era lo que nos daban de niños para jugar, ¿no? También había piezas de material combinado. Estas piezas las fabricaban con material de plástico sólido
y algunas de las partes del cuerpo eran de goma dura, como los otros que les comenté. En este caso el Gamorrean tiene el torso de plástico duro, se abre en dos y las extremidades y la cabeza son de goma dura. Y además los pintaban para que asemejaran mucho a las piezas de línea. Este fabricante de verdad le puso muchas ganas. A mi forma de ver, las líneas que son de material combinado son los mejor hechos y son los más difíciles de encontrar. Bueno, ahí está incorrecto el título, pero estos son los accesorios. Los accesorios los podrías encontrar tanto sueltos como unidos a las figuras. Había figuras que tenían el accesorio pegado en el mismo molde. Podía haber el Lando Skiff traía el casco pegado, el Chinchirpa traía su bastón pegado, había un Wigway que traía una pistola de Biker Scout y un Nainov que tenía un hacha de Gamorrean. Para las figuras que no estaban hechas con el accesorio unido, también, pues se inyectaban los accesorios apartes y los metían en las bolsitas. La creatividad mexicana. Bueno, es muy interesante que los fabricantes, al no respetar como ciertos lineamientos que tenían las figuras de línea, pues hacían cosas muy locas. No respetaban los colores, inyectaban las piezas en una variedad de colores diferentes, la misma pieza, y eso hacía pues, que hubiera una variedad de una sola pieza muy interesante. Otras piezas, como donde se ve ahí un look que está con las manos arriba, esa pieza tiene como si estuviera amarrada las piernas y las manos. Ese salió para un set donde vendían vaqueros. Había otras piezas que tenían referencias de algunas figuras, pero no una figura completa como ese look. Había unos que tenían los brazos de algún personaje de Star Wars, o solamente la cara o las botas. Esos los hacían de baquelita inicialmente. Después, en los mismos años 80, me imagino, quiero entender que por la fragilidad del material empezaron a hacer esas figuras también en plástico duro, pero son de la época. El Yoda, pues ahí lo hicieron saludando. Los otros dos que tienen las manos arriba, originalmente traían una especie de argolla en la parte de la cabeza del mismo plástico, nada más que pues, algunos niños se las cortaron pues, para que no se viera ahí con la argolla, pero podría ser o para colgarlos o había unas piezas que les ponían paracaídas, ya que en ese tiempo también había unas figuras de línea de superhéroes que traían un paracaídas, que eran básicamente unos hilos con un pedazo de bolsa de gigante, y la verdad es que eran divertidísimos. La otra figura es una Leia Bespin, que de verdad no sé la persona que la fabricó qué tomó ese día, pero decidió hacerla caminando. No sé, no entiendo yo para qué, pero vamos, es una variación muy interesante y que tiene que ver directamente con la creatividad de estos señores. Bueno, las figuras recientes. El mercado del bootleg vintage o antiguo se ha vuelto un muy buen negocio para algunos. Entonces, pues también se ha dado a la tarea a algunas personas de tratar de replicar esas piezas, ¿sí? Al principio las hacían como de silicón o con moldes de muy baja calidad y salían unas piezas muy poco creíbles. Cuando vieron que era muy buen negocio, empezaron a hacer esto. Ese molde es del Boba Fett y es un molde de muy buena calidad. Puede aguantar miles de inyecciones. Yo creo que esa pieza se inyectó miles de veces. Afortunadamente pude conseguir ese molde y bueno, en ese molde ya no se va a inyectar nuevamente esa figura. Aquí hay un comparativo sobre una figura antigua y una figura reciente. El Boba Fett azul es una figura de los años 80 y el Boba Fett morado debe tener tal vez unos 4 o 5 años de que lo inyectaron, pero la calidad
Si no conoces la pieza, la antigua, sí puedes caer en comprar ese tipo de figuras, pero si ven el comparativo, no tienen la misma calidad, la definición es totalmente distinta. Los plásticos son muy brillantes, aunque algunas personas que los venden les dan su tallada, su enterrada, su asoleada para que emulen a las figuras antiguas, pero una figura alterada realmente la notas cuando tienes la pieza en la mano. Es cuestión de observar y de ver y de tratar de comprar con mucha cautela. Eso de hule también está un poquito mal. Estas son las figuras de plástico soplado. Las figuras de plástico soplado en la línea de Star Wars realmente son muy pocas. Yo debo conocer algunos 5 o 6 ejemplares distintos, a diferencia de cientos de las figuras de 3/4. Estas figuras, yo creo que no tuvieron la popularidad necesaria en su momento, a pesar que con algunos nos identificamos, pero no se siguió fabricando más figuras de plástico soplado. Algunas de las figuras las encuentras, por ejemplo, el droide que quiere emular a un Arturito, le pusieron unos brazos que no son de ahí, pero a final de cuentas el conseguir ese tipo de piezas muchas veces sin una extremidad o que esté rota o algo así, te da de alguna manera la referencia de cómo eran esas piezas. Enseguida mi compañero Rodrigo les va a comentar sobre otros ejemplares de plástico soplado que existen. Bueno, pues yo me presento, soy Rodrigo Madhunter. Me da gusto ver a bastantes seguidores, colegas, que se haya llenado esta sala. La neta, muchas gracias por apoyar este tipo de eventos. Como saben, pues uno lo hace por pasión, por hobby. Y pues qué mejor que estar aquí todos juntos para hablar de bootleg, ¿no? Esto que nos gusta tanto a nosotros. Antes de empezar con mi plática, mi discurso, quería rifar esta gorrita aquí, pero voy a hacer dos pequeñas preguntas, a ver quién se la sabe. O sea, dos preguntas las tiene que responder la misma persona. ¿Qué marca es este bootleg? ¿Y dónde fue hecho este otro de acá? A ver, por ahí alguien me apoya con el micrófono tantito para que conteste. Gracias. No. ¿Por ahí alguien más? ¿Son que no tenemos amantes del bootleg aquí? A ver, otra pregunta. Ya me formularles otra pregunta un poquito más fácil, entonces. Vamos a dejarlo para el final, entonces. Les voy a hablar un poquito del plástico soplado, ¿no? El plástico soplado a mí me gusta mucho porque la mayoría o casi todas las piezas son esculturas únicas. Esculturas únicas que ves que el artesano, en este caso mexicano, o ya sabrán de dónde es esta figura, pues esmeraron para hacerlas y era como la manera, a mi parecer, de llamar la atención más que de una original. Entonces, creo que muchos le tenemos cariño al bootleg. ¿Por qué? Porque es el juguete que yo me recuerdo que te compraban para que le dieras en la torre, ¿no? O sea, a veces te compraban los caros y parecía que eran de ellos. O sea, era, no lo juegues tanto, no lo hagas así, pero cuida su cajita. En cambio, el bootleg ibas con la abuela al mercado y de repente era, ay, ¿cuál te gusta? Y pues sí te llamaban la atención por los tamaños que tenían. Y aparte, pues por ejemplo, tenemos una muestra acá. Cristian trajo unas muy buenas vitrinas, yo traje igual un poco de este lado, donde pueden ver figuras transparentes de todo tipo. Cristian se enfocó un poquito en lo que fue Star Wars, pero el bootleg hay de todo, o sea, y creo que a la fecha, amantes del bootleg se dan cuenta que te sigue sorprendiendo y no pueden creer que encuentres piezas de dinoplatíbulos, de Tiger Sharks, de cosas que tal vez ni siquiera los juguetes son comunes en la realidad, pero alguien los hizo, o esos de personajes mexicanos de la televisión, como el ratón Crispín, como robots de películas mexicanas antiguas, Cantinflas, ¿no? Todo ese bootleg creo que nos trae estas remembranzas y habla mucho de la cultura del país.
a mí me llamaba mucho la atención escuchar eso, ¿no? Que se hacían luego con plásticos reciclados de cubetas, con todo lo que sobraba como de las jarcerías, y pues también pensar el nivel de toxicidad que podía tener para los niños, ¿no? Yo colecciono mucho las figuras estas de goma aguadas, ¿no? Que me encantan, la criatura, los monstruos, y también enterarte y pensar cómo lo hacían, porque por ejemplo estas figuras están hechas de goma, pero venían de los moldes de los plays, de los kits de armar de Aurora, de los años 50. Entonces pensar cómo si el juguetero consiguió esos moldes, esos juguetes, y de ahí sacó el molde, es súper interesante, y aparte es todo un enigma, porque en realidad pues se sabe muy poco de la verdad, porque todo era clandestino, eran moldes hechos a mano, en lugares que nadie sabía, porque era piratería a fin de cuentas, ¿no? Hoy el bootleg mexicano alcanza un alto nivel, o sea, a nivel mundial en el coleccionismo, porque gente de Alemania, de Francia, de Italia, pues nos contactan y dicen, oye, yo quiero estas figuras, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahorita les traje estas 3 figuras. Este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque aparte, si lo ven, es muy complejo. Este es un Mazinger Z, pero está basado en el cuerpo de uno de los Jumbos que se fabricaron en México por Jugarama. Entonces usaron toda la esencia de Raidin, que es como pájaro, como un ave, pero la cabeza, lo que es el pilder y todas como los accesorios son únicos. Entonces ahí ves lo que implementaban, y aquí arriba pues saca el pilder. Entonces se imaginarán lo raro que es conseguir esta pieza, ¿no? Entonces, bueno, hubo la suerte de que uno de los vendedores que normalmente vende ahí por el Parque de Cuauhtémoc, que veo igual aquí un par de gente que vende por ahí, la verdad los tianguis son los mejores lugares para surtirse de bootleg. A veces dejen el internet y eso, porque como dice Cristian, ahorita está lleno de mucha gente tratando de replicar piezas que, pues en realidad los bootlegs y más los de inyección son fáciles, se hacían en talleres clandestinos. Entonces ahora en una casa los puedes imitar con moldes de epóxica, de silicón, ¿no? El plástico soplado es un poquito más difícil porque lleva un proceso más elaborado, es mucho más caro hacerlo, necesitas de maquinaria grande. Entonces nosotros estamos un poco como, bueno, a mí de repente los costos del bootleg me impresionaban. Cuando yo inicio coleccionando bootleg me doy cuenta de que me llamaba la atención por raro, pero cuando en verdad me interesó fue ver que de repente, les digo, gente de Europa o de Estados Unidos podía pagar, no sé, $1000 por un Boba Fett hecho en México, ¿no? Y decías, ¿por qué pasa esto, no? Entonces era la rareza, la escasez, pero viene lo malo, que es replicarlos para tratar de sacar ventaja de esto. Entonces ahora la gente que apostaba y que invertía a esas cantidades, pues se asusta y dice, no, porque ya no sé si en verdad la figura lo vale o no lo vale, o si es verdadera. Entonces la verdad, estas personas pues a la hora de lucrar con esto le dan en la torre como a la historia del bootleg, y duele, pero siento que hay que unirnos. Siento, como dicen, también quería dejar un poquito un área como de preguntas para cualquier cosa que quieran ustedes como preguntar. Digo, si estamos aquí dando una plática, a veces nosotros no somos expertos, somos como cualquier otro coleccionista, pero nos gusta compartir. Yo es lo que digo, ¿no? Yo en mis videos no me gusta decir, yo porque sé, no, sino yo comparto lo que hago y a la gente le gusta, ha tenido muy buena dinámica y me encanta, o sea, me encanta poder ir a chacharear y regresar y compartirlo con gente, porque a veces es lo más emocionante. Vas a un tianguis y agarras una figura, ese por ejemplo es Ultraman, ¿no? Me costó como 200 pesos. Para mí vale oro, o sea, me encanta, y más porque conserva la pintura original. Pero cuando llego, lo limpias, lo pones en la casa, a veces quieres compartir con alguien eso. Yo creo que por eso los grupos, las convenciones han crecido tanto en México. Entonces hay que apoyar todo eso para poder estar unidos, y más que nada como ir dejando huella de lo que es la historia y tratar. A mí mucha gente me dice, oye, ¿tú los bootlegs los pintas o los dejas como están? Porque la gran mayoría salen despintados, muy golpeadillos, porque la pintura al estar sobre el plástico directo pues se cae. Yo no me gusta alterarlos, no me gusta repintarlos, porque siento que se altera esa historia, ¿no? El color, aunque sea un pedacito, pero te puedes dar cuenta del color verdadero en el que venían, el tipo de plástico exacto. Entonces, bueno, es un poquito de lo que les quería hablar. Déjenme nada más revisar aquí.